Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera actividad del año 2018 del Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional Pronación. Prestigia nuestra mesa principal desde la derecha de ustedes, mi izquierda, el doctor Manuel Núñez, destacado intelectual, miembro de Pronación y del movimiento tricolor por la soberanía nacional. Don Marcos Solares, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos. Nuestro orador invitado, don Orlando Gutiérrez, a su derecha el licenciado Pelegrín Castillo, también de Pronación, don Darío Vargas, también de Pronación. Un centro de pensamiento comúnmente se le conoce en idioma inglés como think tank. Es un tanque de pensamiento, es un laboratorio de ideas, es una institución que agrupa expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Los centros de pensamiento pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. De los centros de pensamiento resultan consejos o directrices que posteriormente los partidos políticos u otras organizaciones pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos. Somos una institución sin fines de lucro y nos estamos relacionando con universidades, empresas privadas, intelectuales multidisciplinarios, sindicatos y otros grupos de presión que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Defendemos diversas ideas y pretendemos que eventualmente nuestros trabajos graviten o tengan un peso importante en la política y la opinión pública de nuestro amado país y en la región del Caribe. Además de promover la adopción de políticas, entre las funciones que patrocinamos están las de crear y fortalecer espacios de diálogo y de debate, desarrollar y capacitar a futuros paneles políticos en su toma de decisiones, legitimar las narrativas y políticas de los regímenes de turno o los movimientos de oposición, ofrecer un rol de auditor de los actores políticos y canalizar fondos a movimientos y otros actores políticos. En América Latina tenemos unos 50 centros de pensamiento que de una u otra manera influyen en toma de decisiones. En nuestro caso, tratamos de que nuestras deliberaciones se basen en la calidad de las investigaciones, en tener presencia en los medios de comunicación, en tener un personal idóneo y creíble y ser lo más independientes de criterio posibles y ser fanáticos del rigor intelectual. Para muchos es un tema desconocido de por qué existen
y de la importancia de los centros de pensamiento a nivel mundial. Los centros de pensamiento llenan un importante vacío de diálogo de ideas y propuestas en los países donde operamos. La corporación RAND en los Estados Unidos se considera como el primer centro de pensamiento moderno. A esta corporación se le atribuye desde haber inventado la fotocopiadora hasta avances importantes en materia de teoría económica. Están centros autónomos e independientes que no responden a ningún tipo de poder en particular. Luego están centros afiliados a gobiernos y otros afiliados a universidades, otros relacionados con partidos políticos y centros de pensamiento como este, sin fines de lucro. En el mundo hay 6.846 centros de pensamiento en el mundo. Agreguemos uno más, el nuestro. Estando la mayoría en América del Norte, donde hay 1.931 centros de pensamiento. En Europa hay 1.770 centros. En Asia, 1.262. África, 615. Y en el Medio Oriente, 398. En América Latina existen países con una vibrante actividad de centros de pensamiento. Se destaca la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, la CEPAL de Naciones Unidas, CEDICE en Venezuela y CIEPLAN en Chile. En Centroamérica hay un liderazgo en El Salvador a través del Centro FUSADES, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FLACSO en Costa Rica y CIEN de Guatemala. Día a día, estos centros presentan contribuciones políticas de acciones, iniciativas e investigaciones sobre temas variados como la economía, la política, la ecología, el papel de las instituciones, la educación y el desarrollo de los países. Nuestro centro de pensamiento, más bien conocido como Pronación, en el pasado reciente, luego de su renovación, invitó a una importante charla sobre el proceso de paz de Colombia al ex canciller de Israel, Shlomo Ben-Ami, quien es un político, diplomático e historiador israelí, miembro del Partido Laborista Israelí, antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Israel, embajador de Israel en España y asesor oficial del presidente Juan Manuel Santos en el dilatado proceso de discusiones con las FARC por la paz de Colombia. Y el señor Shlomo Ben-Ami en la actualidad es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz. En los salones de esta misma pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que siempre nos ha colaborado de diversas maneras. También el centro invitó para una charla magistral sobre los espacios marítimos de la República Dominicana que dictó el licenciado Pelegrín Castillo. También el Centro Pronación logró que diversos estudiantes y profesores de varias universidades participaran becados en el curso sobre técnicas de investigación del fondo marino en noviembre del año pasado, que se celebró en la Universidad Iberoamericana, patrocinado por la entidad gubernamental Autoridad de Asuntos Marítimos, AMAR. Pronación, en conjunción con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y otras
instituciones nacionales preocupadas, está en proceso de preparar un recurso de amparo en protección legítima de los derechos de los trabajadores ante el incumplimiento de las reglas del 80-20% del Código de Trabajo, para que los puestos de trabajo sean desempeñados por los trabajadores dominicanos y no por extranjeros ilegales. Pronación comparte los ideales de Duarte y en febrero próximo, mes de la patria, participaremos en todos los actos y manifestaciones de apoyo a la causa nacional por mantener nuestra nación libre y soberana. Pronación también forma parte y es gestora del movimiento tricolor por la soberanía nacional. Y próximamente realizaremos una jornada nacional de reflexión sobre la problemática de extranjeros ilegales en nuestro país. Pronación, una vez más, contribuye al crecimiento democrático de la República Dominicana con la invitación que hace y su segura contribución del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, de manera que le damos la más cordial bienvenida a nuestro país y que esta tierra, la que más amó Colón y la que liberó Juan Pablo Duarte, le sea propicia en su exposición Las Antillas como unidad histórica, política y relación del Caribe con los Estados Unidos en el siglo XXI. A continuación, el licenciado Pelegrín Castillo, presidente del Consejo de Asesores de Pronación, hará la presentación de nuestro orador invitado. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes. Quiero agradecerle a todos y a todas estar presente aquí, correspondiendo a la invitación de Pronación, para escuchar esta importante disertación a cargo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre un tema de tanta trascendencia. Quisiera, porque estamos en un acto de pronación, quisiera destacar que están presentes representantes de organizaciones diversas de la sociedad dominicana. Queremos agradecer la representación del licenciado Luis Abinader, en la persona de don Tony Rodríguez, del licenciado Elías Huesín Chávez, quien es el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, del ingeniero Tácito Perdomo, del Partido Reformista Social Cristiano, de don Manuel Ortiz, presidente de FENACER, de Manuel Oviedo, secretario general de Dominicanos por el Cambio, de José Ricardo Tavera, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista, de la representación de la Asociación de Cubanos en República Dominicana, de la comunidad cubana, de Hipólito Ramírez, quien es un defensor de la causa dominicana y de la causa cubana. También saludar la presencia de los embajadores aquí presentes, del grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales que están aquí compareciendo a esta importante disertación que va a pronunciar el doctor Gutiérrez Boronat. Aquí hay muchos amigos. Yo
me van a excusar que no me extienda en la presentación. Quisiera destacar la presencia de muchos amigos entrañables y de mucha gente de Pronación, pero ustedes entienden perfectamente que en esta ocasión procede darle a todos un gran saludo y una manifestación de gracias por su presencia. A Orlando Gutiérrez Boronat lo conozco hace ya más de 25 años. Es un gran amigo. Me honro mucho con esa amistad que se ha mantenido y fortalecido a lo largo de los años. En él podemos apreciar a un académico sólido, estudió ciencias políticas, con una maestría de la Universidad Internacional de la Florida en Relaciones Internacionales y con un doctorado, PhD, en Filosofía de las Relaciones Internacionales. Pero además de esa formación académica, ha sido profesor, disertante en numerosas instituciones de los Estados Unidos y de otras partes del continente. Y Orlando, además de tener esos rasgos, es sin dudas un gran militante de la causa de su patria, la causa de la libertad de Cuba. Es una batalla intensa, prolongada, difícil, que los dominicanos que estamos tan vinculados a Cuba, tenemos que seguir, acompañar, comprender y jugar nuestra parte, como lo hacen los hermanos. Ayudar a que la causa de Cuba, de una Cuba reconciliada, de una Cuba libre, de una Cuba abierta, de una Cuba democrática, pueda afirmarse. Pero necesariamente eso nos lleva al tema que estamos hablando, que va a tratar Orlando, el tema de las Antillas, comunidad histórica, política y relación del Caribe con los Estados Unidos en el siglo XXI. En la Guerra Fría se crearon muchos escenarios de conflicto a escala mundial. Hubo 5 escenarios muy intensos donde fue evidente que se produjeron los mayores riesgos para la paz mundial entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y China, y también saludo a la doctora Soraya Aquino, que se integra a este panel, a este evento. Decía que esos escenarios de conflicto fueron muy diversos, pero hubo 5 escenarios donde se produjeron grandes divisiones que impactaron las relaciones internacionales. Alemania, un pueblo histórico, después de la Segunda Guerra Mundial quedó dividido, y ya con la Guerra Fría incluso separado, hasta de manera física,
por ese famoso muro de Berlín, por la cortina de hierro. Corea, un conflicto que perdura hasta la fecha. Vietnam, dividido también dos países, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. China, Taiwán, China popular y Cuba. En Cuba no se produjo una división territorial, pero sí se produjo una división político-ideológica más compleja porque la comunidad que se fue al exilio se instaló en el territorio norteamericano, primera potencia mundial y parte del conflicto. Ese conflicto, esos conflictos han marcado la historia de buena parte del mundo en los últimos 60, 70 años. Y realmente algunos se han superado por la vía de las negociaciones, el caso de Alemania, una negociación de 2+4, que logró que esa nación se reencontrara y surgiera como lo que es, una gran potencia. El conflicto de Vietnam, la separación en Vietnam se resolvió con una guerra, donde Vietnam del Norte terminó unificando Vietnam después de propiamente vencer esa guerra. Hay 3 escenarios que todavía generan en el presente tensiones, conflictos, algunos muy serios. Lo de Corea yo creo que no hay que abundar mucho porque ese conflicto de Corea está todos los días en los medios de comunicación y nos preocupa a todos. También vinculado a ese conflicto coreano está todavía la tensión entre Estados Unidos, China, alrededor del tema de Taiwán. Aunque ya se acepta universalmente que China popular es China, no deja China la potencia que tiene un puesto en el Consejo de Seguridad y que demuestra todos los días su fortaleza y su capacidad de acción, no deja de ser un factor de tensión, las tendencias secesionistas que se manifiestan en Taiwán. Sin embargo, esos son conflictos remotos, aunque con proyecciones que pueden ser mundiales. Pero hay en la zona nuestra una situación que eventualmente tendrá que superarse. Esperamos que sea más temprano que tarde. Aquí está nuestro amigo Marcos Solares, presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, guatemalteco, conoce cómo Centroamérica quedó entrampado en conflictos muy intensos, muy fuertes, que felizmente se pudieron superar con acuerdos de paz, y Centroamérica, con todas las limitaciones y problemas, va avanzando. Entonces está el tema de Cuba. ¿Por qué esto es relevante en este tema? Porque toda la región Centroamérica, Caribe insular, es una región históricamente que ha sido área de tensión, de fricción, donde han chocado fuerzas continentales y fuerzas extracontinentales. Y eso ha generado
Gran tensión. Bueno, la única vez en el marco de la Guerra Fría donde la humanidad se vio al borde de una guerra nuclear fue precisamente con motivo de una situación surgida en las Antillas. En la Antilla Mayor, Cuba. Entonces, la región es, en la historia de la humanidad ha sido, en la historia de los últimos 500 años ha sido muy importante, pero como podemos ver en el presente, la región sigue siendo un área, desde el punto de vista geoestratégico, de gran relevancia. Y es la región como tal, las Antillas, no han podido unificarse, articularse como lo soñaron los grandes fundadores de nuestras naciones, los grandes próceres de la causa antillana. Eso no se ha podido asegurar. Y precisamente el gran reto en el siglo XXI es ver en qué medida la región del Caribe, la región de las Antillas, especialmente la nación histórica, cultural que está presente en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, que son las Antillas hispanohablantes, donde hay tantos elementos de cercanía, de hermandad, cómo podemos enfrentar estos escenarios globales y regionales de una manera bien coordinada y afín no a los intereses de otros, sino a los intereses nuestros. En Estados Unidos la visión, Pronación quiere promover ese tipo de discusión, de análisis, porque sin duda, si no tenemos claridad en estos aspectos, todos nuestros países, incluido República Dominicana, la isla de Santo Domingo, que tiene unas pruebas muy grandes, van a seguir siendo zarandeados, vapuleados, desestabilizados incluso por el choque que en esta región se produce. Yo que he trabajado mucho el tema geológico por mi condición de ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas, sé que en la zona Caribe, concretamente en la isla de Santo Domingo, chocan la placa de Norteamérica, la placa Caribe, y eso es geológicamente. También choca al sur la placa de Sudamérica y la placa de los Cocos. El ingeniero Marco Solares sabe más de eso, porque es ingeniero petrolero y sabe de lo que estamos hablando. Bueno, eso no se da solamente en términos geológicos, eso también se da en términos políticos, en términos ideológicos. Entonces, nuestra historia no se puede entender sino a partir de esa realidad. Muchos de los acontecimientos que pasan internamente, lo que están pasando, lo que pasaron, lo que están pasando y lo que pueden pasar, tienen que ver con esa realidad. Entonces, entender eso, oír planteamientos como el que nos trae hoy Orlando Gutiérrez Boronat, es de gran relevancia, especialmente para los dominicanos que en nuestra historia hemos jugado también muchos papeles importantes a nivel regional, pero también hemos demostrado que hay unas limitaciones en la comprensión geopolítica de nuestra posición. Nosotros somos un país que está en el centro mismo del continente, en el centro mismo del Caribe. Eso nos da muchas ventajas, pero también nos expone mucho. Nos expone mucho. De hecho, estamos muy expuestos por esa centralidad y esas tensiones y conflictos que se dan a nuestro alrededor. Entonces yo no quiero, quise en cierta manera introducir el tema y saludar de nuevo, agradecer, Orlando, que tú hayas aceptado esta invitación,
Sabemos que tiene una agenda muy apretada porque Orlando es el secretario general del Directorio Democrático Cubano, está en coordinación, se le quiera denominar, en muchos aprestos también, por impulsar la agenda que históricamente han trabajado. Quiero saludar también a doña Silvia, su esposa, que lo acompaña, y que mañana ambos van a tener una intervención en un seminario internacional de la Unión de Partidos Latinoamericanos que se efectúa en República Dominicana. Gracias a todos por esta invitación, a los maestrantes, sobre todo porque sé que este tema le va a ser de mucho provecho. Doctor Díaz Álvarez, gracias. Muy bien. Muy buenas noches. Quiero mucho este país y siempre es un verdadero placer estar aquí. Para mí es un tremendo honor poder exponer estas preguntas y estas ideas y algunas propuestas en la Universidad Pontificia Madre y Maestra, conocida en toda la región por su seriedad, su rigor y sobre todo por la fe que la avala. Y quiero dar las gracias a ProNación, a este Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional, por haberme invitado, me han honrado con esta invitación. Y quiero decir lo siguiente antes de continuar con mi presentación. Yo creo, cuando hablan de los centros de pensamiento en el mundo, yo creo que este centro de pensamiento es muy especial. Es muy especial porque uno de los escándalos tapados de la ciencia política es que debido a la influencia ideológica, es increíble destacar, y la especialidad mía del doctorado fue el estudio del nacionalismo y de las naciones. Hay que destacar que a pesar de que la nación, el Estado Nacional, el nacionalismo, han sido las fuerzas políticas más importantes y más contundentes de los últimos 400 años de historia occidental, llegando a universalizarse el concepto de nación, de Estado Nacional y de nacionalismo. Es uno de los temas menos estudiados y al cual más le huye la academia y el establishment de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, y eso se debe a una pura agenda e influencia ideológica. Así que ustedes tienen un gran mérito, que es no solamente constituir un centro de pensamiento, sino un centro de pensamiento que se atreve a estudiar la realidad. Y la realidad es que los seres humanos nacen en naciones, se mueven dentro de naciones y tienen un sentimiento nacionalista que siempre se expresa de alguna manera en la política. Ignorar eso es ignorar la realidad. Y quizás por eso el nacionalismo le ha dado tanto problema, tanta ideología y tanto esquema de gobierno preconcebido en los últimos 400 años, porque es algo que no se puede tapar. Los últimos en querer negar la fortaleza y la vitalidad de la nación y el nacionalismo fueron los soviéticos. El famoso ensayo de Stalin, donde él planteaba que las naciones se podrían destruir y reconfigurar, y no pudieron haber estado más equivocados. Y es un tema que los globalistas de hoy también ignoran y de nuevo los está sorprendiendo. Les está reventando literalmente en la cara. Quiero también decir, y simplemente lo comparto con este centro de pensamiento y acción del Proyecto Nacional de ProNación. Hay un pensador inglés, un filósofo del arte fundamentalmente, pero que es también filósofo de la política y la historia, Roger Scruton, que es uno de los principales pensadores del movimiento de soberanía de Gran Bretaña, que ha escrito un pequeño librito, que no llega a las 100 páginas, que se llama ¿Por qué importan las naciones? Y es un libro fundamental para el siglo XXI, para entender por qué esta concepción orgánica de la realidad, que es la nación, que es el Estado Nacional, que es el nacionalismo, tiene la vigencia que tiene. Así que los felicito por su valor filosófico y su utilidad académica en anunciar públicamente que estudian el fenómeno de la nación. Yo quiero también comenzar esta conferencia dándole las gracias a mi entrañable amigo, el doctor Pelegrín Castillo, prestigioso abogado, político, académico y patriota dominicano, respetado en la República Dominicana y respetado internacionalmente, porque hay que haber acompañado a Pelegrín
en diferentes países, como hemos estado en Guatemala, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en Washington, y ver el respeto con que goza y lo digno y lo bien que representa a esta República Dominicana. Y también le agradezco de manera muy especial sus gestiones incansables por la libertad, la democracia y la reconciliación en Cuba, que yo lo he comprobado en los foros internacionales y en muchas gestiones que ha llevado a cabo. Gracias de nuevo, Pelegrín. Quiero saludar de manera muy especial a mi exilio cubano de aquí de la República Dominicana. Ya he visto a varios amigos que vinieron, les agradezco tremendamente. Son muy generosos en venir un jueves por la noche a esta conferencia y me alegra siempre ver a mis hermanos cubanos exiliados donde quiera que se encuentren. Y el exilio de aquí de la República Dominicana siempre ha sido muy activo y ha sido incansable. Quiero darle un saludo también muy especial a dos hermanos dominicanos, a los entrañables Héctor de León e Hipólito Ramírez, que son dirigentes de la Junta Patriótica Dominicana, llevan 30 años de lucha incansable por la libertad de Cuba y he venido muchas veces a esta tierra, la inmensa mayoría de estas veces, siguiendo la tradición cubana de buscar ayuda dominicana para la libertad de Cuba. Y siempre he encontrado esa solidaridad en Héctor y en Hipólito. Así que muchas gracias, hermano. Yo quiero destacar de manera académica, porque es lo honesto cuando uno va a presentar una ponencia. Estamos cansados los profesores que todos sufrimos, que usan la enseñanza para esconder su ideología, ¿no? Esconden su ideología detrás de la enseñanza, no dicen cómo piensan, ni cuáles son los instrumentos de análisis, ni por qué llegan a esas conclusiones, porque quieren, en vez de elucidar la verdad, lavar el cerebro. Por eso quiero hacer lo contrario, les confieso cuál es mi parcialidad. Estoy muy influenciado en mi análisis, en mi presentación, por dos pensadores ingleses. Martin White, un gran teórico de las relaciones internacionales inglés, que escribió un libro maravilloso que se llama Teoría de la Política Internacional. Y recomiendo este libro porque lamentablemente no se encuentra ya en muchas universidades. Hay una censura burocrática contra el mismo y es un libro excelente de las relaciones internacionales que en lo más alto centro de pensamiento todavía se estudia, todavía se analiza. Y el otro es Michael Oakeshott, un gran pensador inglés, y juntos los dos son pilares de la Escuela Racional Realista de Relaciones Internacionales, por la cual estoy muy influido. Las Antillas en su concepción histórica. Entendamos esto, las Antillas y principalmente los archipiélagos de mayor dimensión geográfica en el Caribe, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Hispaniola y las Islas Caimán, corresponden en su misma definición geográfica e histórica a la concepción medieval europea de la política, el derecho y el poder. Dicen las leyendas europeas, principalmente las ibéricas, que al producirse la invasión mora musulmana contra Iberia, 7 reyes visigodos se montaron con sus familias y seguidores en sus barcos y navegaron hasta una distante y misteriosa isla llamada Antilla, donde los reyes fundaron 7 ciudades, estableciendo así una civilización cristiana más allá del poder ascendiente del Islam que había conquistado buena parte de la península ibérica. Esta leyenda medieval nos dice muchas cosas, pero es un ejemplo, es una metáfora para lo que el gran filósofo cubano Jorge Valls, quien pasó 20 años de prisión en las cárceles castristas, describiría como la bipolaridad de las Antillas. Valls decía que las Antillas eran a la vez, o podían ser simultáneamente, o fortaleza para la defensa de un imperio, plaza sitiada para justificar y para defender a un poder omnímodo, o que la Antilla podía ser plaza abierta, nudo del mundo y de sus culturas. Las Antillas, desde este mismo comienzo legendario en la tradición medieval europea, en la misteriosa isla Antilla, es esto simultáneamente,
tanto fortaleza, tanto cuartel como plaza abierta, como lugar de encuentro y de mezcla de cultura y de civilizaciones. Es vital comprender entonces que Antilla, el concepto de Antilla, que es un concepto, conlleva desde la mitología medieval europea el sentido de una tierra distante donde toma refugio el derecho. Y específicamente, volviendo a la leyenda, la forma de ser de la humanidad cristiana ante el acoso de un poder político que la niega. Y esto es importante porque una y otra vez en la historia de las Antillas se da este conflicto y esta tensión. Colón pensó acaso que había llegado a Antilla. A donde me dirijo con esto es que tenemos que puntualizar que cuando decimos feudal estamos siendo históricamente rigurosos. No estamos usando el término feudal de manera festinada o poco precisa o cargada de prejuicios ideológicos sobre lo que fue en realidad la Edad Media, sobre todo su siglo XII. Lo feudal, lo medieval, es un tipo de civilización con grandes alcances y con grandes debilidades. Lo cierto es que el sentido de identidad prenacional europeo no estaba basado en una identidad étnica o en una circunscripción política, sino en la fe. Es decir, en la lealtad a una concepción universal basada en la religión cristiana. Y recordemos que esta concepción no era simplemente una que se desarrolla a raíz del cristianismo, sino que está ya bastante comprobado y aceptado. La misma etnia germana es un invento de Julio César. Es una forma de César de administrativamente poder organizar de manera romana a las diferentes tribus con algunas similitudes y grandes diferencias a las cuales se estaban enfrentando. Desde la antigüedad, entonces, hay que puntualizarlo y no me canso de hacerlo porque una universidad como esta está fundamentada en esa realidad, sobre todo en el legado del siglo XII, que vive en la Antilla como una realidad diaria. Desde la antigüedad, el derecho precede a lo que podemos llamar la identidad política establecida. La identidad política se definía por la concepción del derecho. Y hay que entender que en el largo periodo medieval prenacional, el ser cristiano significaba ser heredero o sujeto de dos tradiciones paralelas que son claves para Occidente y claves para la concepción y la comprensión de nuestra situación actual. Estas dos tradiciones a menudo estaban en conflicto, pero beben de una misma fuente. Una es la tradición de salvación espiritual del ser humano basada en el Evangelio de Jesucristo, la misión trascendente y eterna de la Iglesia fundada por Cristo. Y la otra tradición es lo que Ébola llama la tradición gibelina, la de los Césares, también fundada sobre una directriz del Cristo que marca una espiritualidad peculiar, única, específica, que identifica al César como guardián del reino temporal en aras del espíritu. Desde los romanos ya estaba esa concepción de que el gobernante está supeditado a un poder cósmico superior y a un estado de derecho y una comprensión de derecho que viene de ese orden. Esta tradición, la del César como guardián del reino temporal en subordinación al espíritu, que San Agustín explica tan bien, significa a la vez la tradición del primer César, de Augusto, primer ciudadano de Roma, que revuelve a fundar, renueva la política y la república romana. Una tradición política del rey como instrumento de la ley, cuya autoridad está subordinada al derecho, concepción del derecho que emana a la vez del orden natural de las cosas creadas por Dios, la ley natural, el orden de la naturaleza humana, accesible a la razón desde la ética. Y me inspira esto, el hecho de que cada vez que he visto a Pellegrín conversar y presentar sobre política, comienza con un análisis del derecho, porque el derecho es el verdadero cauce y el verdadero molde de donde sale la genuina política. Es decir, el derecho no es una abstracción, no es una opción,
es el pilar de un pensamiento riguroso, objetivo y claro que conduce a la mejor conclusión política. Obviar el derecho y querer saltar a la práctica política es y seguirá siendo una receta para el desastre. Y digo esto en tiempos en que el utilitarismo, el pragmatismo tienen tanto peso y en tantas clases, en tantas universidades se enseña completamente lo contrario, que puede haber un salto al derecho en la explicación de la política. Fundamental a la concepción clásica europea está la profunda interrelación entre la fe y el derecho y al rey como sirviente de la comunidad, sirviente del derecho que Dios le ha regalado a la razón como forma de integrar la conciencia a la creación. Para un momento, como todos ustedes saben, hermanos y hermanas dominicanas, los cubanos hablamos muy rápido, sobre todo los que somos de La Habana. Yo hablo más rápido que la mayoría de los cubanos, especialmente cuando me apasiona el tema. Así que si en algún momento voy demasiado rápido, me lo dicen sin pena y leo un poco más despacio. Gracias. El derecho, la razón como base de la política es una verdad científica objetiva, discernida y descubierta y redescubierta por la humanidad una y otra vez. Y a mí me asombra en el siglo XXI como una vez más se levanta la prédica de una política sin derecho y de una política sin conciencia y de una política a espaldas de la ética y quienes lo defienden doctrinalmente. Como bien señalaba el gran jurista ruso Iván Ilyin, cuando hablaba de la conciencia de derechos de los pueblos, Iván Ilyin fue mártir de la lucha contra el comunismo en Rusia. La tradición jurídica occidental es superior a la ortodoxa precisamente por esta conciencia del derecho como fuente de autoridad pública. El poder espiritual y el poder temporal, el gibelino, limitando uno al otro los excesos dentro del marco de una fe fundamentada tanto en la revelación como la razón. Eso es Occidente y las Antillas son Occidente. No hay Occidente moderno sin una comprensión del rol de las Antillas en ese Occidente. El antillano no puede tener ningún tipo de pausa, ningún tipo de duda en considerarse y entenderse como hombre occidental, como mujer occidental, como ciudadano occidental, porque las Antillas es la réplica más fiel de nuestra civilización cuna, que es Roma. Roma lucía como lucen las Antillas. Y es precisamente en estos archipiélagos nuestros, herederos, refugio y santuario de esta doble tradición, donde esta tradición encuentra un reto clave que nos define a nosotros y que define al orden internacional desde entonces. ¿Cómo lidiar con un tipo de ser humano desconocido, con culturas totalmente ajenas al marco común de referencia que hasta ese entonces, 1492, los europeos entendían como propios y universales? Las voces del padre de las casas, de Montesinos y de tantos otros sacerdotes se alza como conciencia del poder espiritual ante la corrupción de la tradición gibelina por los portadores del estandarte del poder imperial. Es desde las Antillas que la fe, que la razón convoca al imperio para que su práctica concuerde con los principios de donde emana su autoridad. Tal es el reto ante el cual se levanta y cumple el emperador Carlos V. Y la decisión de Carlos V de reconocer como sujetos de la corona a todos los pueblos descubiertos por la expansión española hacia un mundo nuevo, sienta las bases de lo que es la República moderna y lo que es la República universal. No hay derechos humanos sin la Escuela de Salamanca y no hay un concepto de República universal sin la decisión del emperador Carlos V de aplicar lo aprendido, lo discernido y lo enseñado por esa gran escuela, esa gran universidad de Salamanca. Y esto se resume en lo siguiente, que la República tiene que estar subordinada a la universalidad del derecho. Hay un conflicto mortal que se desarrolla en el corazón de Europa que afectará profundamente a las Antillas. Es el conflicto entre la tradición jurídica judeo-cristiana, el derecho en el contexto del poder, el soberano como sirviente de la ley, sujeto a un orden universal revelado desde la fe, es decir, la concepción de la res pública cristiana, porque era así el nombre verdadero del Sacro Imperio Romano, y la concepción del Estado como razón en sí, y de la figura del rey,
sobre un territorio específico, más allá o por encima de costumbres y tradiciones como aglutinante central del hecho político. Es la lucha entre la República Imperial y el emergente Estado Nacional, con la victoria del Estado Nacional, matizada en derecho por los tratados de Westfalia en 1648, la concepción clásica de la República que nos proviene de la antigüedad, perecerá ante el emergente Estado absolutista. El ejército, no el derecho, pasará a ser la fuente de autoridad e identificación del Estado. Como tan brillantemente señalara el gran intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri, la nación latinoamericana nace entonces de esta coyuntura. Nace como resultado de la fragmentación del orden imperial europeo, cuya crisis terminal se pone de manifiesto con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Es una guerra civil, decía Uslar Pietri, que azota a lo que otrora fuese una comunidad universal del derecho. Es una guerra civil en la cual, decía Pietri, los liberales ganan en la América Latina y los conservadores ganan en Europa. Ante el fracaso adicional del sueño bolivariano de la gran unidad americana, sueño que por diversas razones excluye a las Antillas de manera equivocada, la República Latinoamericana, cada una en su lugar, cae en la fragmentación que el gran teórico jurídico alemán Carl Schmitt llamaría el estado de excepción. El estado que gobierna de manera temporal y hasta algunas veces de manera temporal indefinida contra el mismo y originario poder público. Es decir, se desvirtúa el rol clásico, la comprensión clásica de nuestra civilización sobre dónde va el derecho y dónde va la política, dónde va el poder espiritual y dónde va el poder temporal. Decía Uslar Pietri que el reto radicaba en cómo salir del estado de excepción. El que piensa el nacionalismo un sujeto material, muerto, que pueda ser afectado de manera quirúrgica, que puede ser desmembrado y puesto a recomponer, caerá en el terrible error de Joseph Stalin y encontrará, al igual que encontró el orden soviético, que al final las naciones ganan la partida porque no pueden ser destruidas. Y digo esto en momentos en que tanto en mi país, en mi patria Cuba, y en esta República Dominicana hay tanques pensantes, centros de pensamiento, que se dedican a ver cómo nos desarticulan y nos vuelven a inventar, como si no fuésemos pueblo, como si no fuésemos una realidad orgánica, como si no hubiese un alma antillana y un espíritu antillano. El nacionalismo es un verbo. El que sigue repitiendo la definición marxista de nacionalista está en la caverna. El cauce real del nacionalismo es el derecho, es decir, la república. Porque solo la república permite el reencuentro, la reconciliación y la unidad de los hijos y las hijas de una misma nación. Un nacionalismo que no sea republicano se traiciona a sí mismo inevitablemente. Es este principio el que tiene que prevalecer, aún sobre la forma de organización política que se titule Estado Nacional. Y digo esto porque tenemos que entender que Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico constituyen una comunidad nacional, constituyen una comunidad antillana, constituyen un hecho espiritual que se ha manifestado políticamente y geográficamente en la región. Porque son fundamentalmente una comunidad moral y los cubanos hemos sido los recipientes de la realidad de esa comunidad moral. Y hay una anécdota que les hago brevemente, porque me dice a mí siempre, cada vez que vengo a la República Dominicana recuerdo esa anécdota. En el Ejército Libertador Cubano, en las actas de inscripción minuciosas que mantenía el Ejército Libertador Cubano, y he tenido el privilegio de verlas, de tenerlas en mis manos, se inscribía o se intentó inscribir el nombre de cada voluntario, cada persona que ingresaba en el Ejército Libertador. Estaba el nombre en una columna, estaba el lugar de origen en la segunda columna, y había una tercera columna que se dejaba para los extranjeros, los que no eran cubanos. Lo que es bello y nos habla de la concepción orgánica y medular de lo que es las Antillas,
es que todo el que se unía al Ejército Libertador, que fuese puertorriqueño o cubano, no lo ponían en la columna de los extranjeros, iba en la columna de los cubanos. Recordemos también en la última entrevista que diera el mayor general Antonio Maceo, héroe de la independencia de Cuba y uno de los pensadores más contundentes y menos reconocido como pensador de esa gesta. En su última entrevista en Pinar del Río, cuando se encontraba en su exitosa invasión de Oriente a Occidente, le preguntó el periodista, bueno, y después de esto, ¿qué usted quiere? ¿La presidencia? Pensando que este era un caudillo más de lo que nos hemos gastado. Le dijo, no, el objetivo nuestro no es la presidencia. De aquí de Cuba seguimos para la República Dominicana, de ahí seguimos para Puerto Rico, hasta instalar la democracia en todo y cada uno de ellos y unirnos como gran república democrática. Ese sueño maceísta sigue vivo y lo seguimos defendiendo a pesar de lo que parezca ser los rumbos de la historia. Solo si entendemos esto, si entendemos que el cometido moral de la nación antillana es precisamente la restauración de la autoridad del poder público para poner fin al régimen de excepción, quiero repetir esto, solo si entendemos que el cometido moral de la nación antillana es precisamente la restauración de la autoridad del poder público para poner fin al régimen de excepción, es que podemos entender la gesta de Máximo Gómez, la gesta de Narciso López y la gesta de Marcos Maceo, patricio de las independencias de Cuba. Le digo porque por mucho tiempo yo no entendía cómo era que Marcos Maceo, cómo es que Narciso López habían luchado en el ejército español y luchado por la independencia de Cuba. Y al leer e investigar me doy cuenta de lo que es la impronta de su gesta. ¿Cuál era el objetivo de su esfuerzo? Existe entonces, y esta es la pregunta esencial, una comunidad moral antillana moderna. Ciertamente, innegablemente, existió en el siglo XIX. ¿Existe aún en el siglo XXI? Pelegrín Castillo, los hermanos de la Junta Patriótica Dominicana, me han dado muestras constantes de que eso es así. Pero ¿cómo se aplica eso en cuestión de política internacional? Para responder a esta pregunta quiero ir a tres instancias formales y una instancia informal que desde el hemisferio occidental no pueden ignorar a la antillanidad en toda su complejidad. Los Estados Unidos, como principal potencia mundial y principalísima potencia hemisférica, México y Venezuela como potencias regionales, son tres estados nacionales hemisféricos cuya historia y ubicación geográfica obligan al interior de su proyección geopolítica la conciencia de la antillanidad, la vivencia de que hasta que no se haya terminado de definir la naturaleza del poder público y el derecho autónomo en las Antillas, se verá inconcluso e incompleto el reino de los gobiernos libres en toda la América. Y hay un cuarto poder que hay que mencionar, un poder al cual siempre se han enfrentado las Antillas, el poder informal, siniestro, secreto de la piratería y del contrabando. Un poder que hoy en día, un poder fáctico que hoy en día ha llegado a una capacidad sin precedentes y que representa hoy una fuerza que amenaza o por la violencia o por la corrupción a todo el derecho público, a todo el orden de nuestra región. A estos cuatro poderes tiene que enfrentarse una definición de antillanidad moderna. Recordemos que tal es la compenetración de nuestra región, que desde Cuba Cortés conquista México y desde México Castro conquista Cuba. Desde México es que vienen los primeros llamados internacionales solidarios con la independencia cubana. Es un venezolano, Narciso López, el que diseña la bandera cubana y el que da su vida en Cuba intentando lograr la unión de la mayor de las Antillas con la unión de gobiernos libres del norte. Y es desde Cuba que hoy se influye y hasta se controla, como en ningún otro lugar en el mundo, los destinos de Venezuela. Es la crisis venezolana la que a la vez nos hace patente que el único Estado nacional hemisférico que ha logrado salir de manera irreversible e irrefutable del estado de excepción, debido en gran medida, porque nunca entró en el mismo, ni aún durante su propia guerra civil, son los Estados Unidos. Sé que son palabras controversiales, pero
Estoy convencido que la historia, la política y el análisis filosófico así lo comprueban. Y es en Cuba, donde Estados Unidos con la guerra de 1898 establece en el mundo su rol como potencia republicana capaz de rivalizar con las europeas. Y es también en Cuba, como señaló Pellegrín, donde Estados Unidos se aproxima como nunca antes y nunca después a una guerra devastadora con una de esas potencias europeas. Diría Octavio Paz que en las Antillas se hacen y se rompen los imperios. Es hora de que los pueblos antillanos establezcan el imperio del derecho propio. Hay que estudiar y comprender a los Estados Unidos. Y hay que hacerlo, sugiero, humildemente, no de una forma laxa, de esa forma ideológica preestablecida a la que nos acostumbran la vieja y la nueva izquierda, a una visión de Estados Unidos como un monolito en el tiempo que es simplemente una máquina de producción. El que quiera analizar así Estados Unidos jamás comprenderá a los Estados Unidos. Y el estadista latinoamericano o antillano que quiera hacer política en serio tiene que partir con una comprensión real, no una mitología ni a favor ni en contra, sino una comprensión real de lo que son los Estados Unidos. Y digo esto por lo siguiente: para entender la relación que pueda tener los Estados Unidos con las Antillas hay que entender que los Estados Unidos comenzó siendo, y en gran medida sigue siendo, una unión de naciones. Una unión de soberanías que se han ido integrando más y más en el tiempo, pero que aún mantienen un sentido de soberanía propio muy fuerte. La fundación de los Estados Unidos, contrario a lo que se dice con poca base, no es un intento de saltar hacia lo moderno, no es intento por improvisar un orden nuevo. Por eso no se van a la guerra las colonias norteamericanas. Bastante renuentes fueron a romper con Gran Bretaña. Los Estados Unidos nacen cuando esas colonias se dan cuenta que sus derechos medievales, que sus derechos ancestrales, que habían sido establecidos en el Nuevo Mundo por Inglaterra, estaban amenazados por el concepto moderno del Estado absoluto. Y se van a la defensa de esas libertades inherentes. Y de esa defensa de libertades inherentes surgen, ya existían, pero se matizan, culturas diferentes entre los Estados Unidos. Dice Michael Lind, el famoso politólogo, que Estados Unidos consiste, creo que son 5 culturas y 7 subculturas, que constituyen naciones en sí, pero que se han compenetrado bajo el derecho para existir en la vida pública. Estas culturas siguen vivas, tienen una realidad orgánica propia, son el corazón de los Estados Unidos. Querer ignorarlas, querer ignorar que existen, es una y otra vez dejar de comprender lo que puede hacer, cómo actúa, cómo piensan, cómo se motivan y cómo deciden los Estados Unidos. Y esto es particularmente pertinente en estos momentos en que hay un debate tan fuerte en los Estados Unidos. Podemos llamarlo en realidad una guerra cultural. Hay una guerra cultural en estos momentos en Estados Unidos. Una guerra entre lo que es la concepción orgánica, tradicional, de los Estados Unidos viéndose como una unión de comunidades, como una comunidad de comunidades, con valores que provienen orgánicamente de la familia, del tejido social, de la profesión, de la fe, y una concepción globalista de la política, del comercio y de la cultura. Entendamos esto que es bien interesante y explica, y lo estoy diciendo de manera objetiva, sin parcialidad, que explica mucho el dilema electoral en los Estados Unidos ahora y el gran debate en los Estados Unidos sobre el colegio electoral y el futuro del colegio electoral en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, leí recientemente, tiene, creo que es 10 veces más comercio con Londres que con ninguna otra ciudad norteamericana. Y lo mismo se repite con Boston, con Los Ángeles. Las grandes ciudades norteamericanas en la costa este y en la oeste hoy tienen más comercio, más integración económica con ciudades fuera de Estados Unidos que con ciudades dentro de Estados Unidos. Y esta tensión entre comunidad y globalismo ha creado una enorme tensión en los Estados Unidos porque es inevitablemente un choque de valores, un choque de culturas. Lind dice que de esta clase urbana
radicada en Nueva York, radicada en Los Ángeles, radicada en varias grandes ciudades norteamericanas, ha surgido lo que él llama la sobreclase. Una clase que no vive en ningún lugar, que no pertenece a ningún lugar, que cree que como su vida tiene que ver con las transferencias de recursos de diferentes bancos en diferentes países y de desayunar en un continente, almorzar en otro y cenar en un tercero, piensan que por esa razón las naciones en realidad no existen. Las naciones en realidad no tienen una línea distintiva, no tienen una identidad propia. Que el nacionalismo, como también erró Stalin, es una cosa que se puede borrar con el consumo material. Este debate que está tomando lugar en los Estados Unidos, que es esencial para comprender lo que está ocurriendo, tiene que llevarnos también a entender en Estados Unidos lo que existió primero es la república. De la república nace la nación norteamericana. Lo primero, cuando leemos uno de los documentos fundamentales de los Estados Unidos, Federalista número 10, la obra maestra de James Madison, una de las cosas brillantes, más brillantes que se ha escrito en la filosofía política. ¿Qué plantea Madison? Nuestro objetivo es salvar este gobierno, este milagro de un gobierno libre. Porque dice, los gobiernos libres han tenido una triste suerte en la historia de la humanidad. ¿A quién estaban leyendo los padres fundadores norteamericanos? A los romanos. Y tratando de evitar los errores de Roma, tratando de evitar los errores de las pequeñas repúblicas italianas. Entonces, ¿qué propone precisamente Madison? La confección de un Estado republicano sin precedentes a nivel de nación que pudiese estar unido en la acción del derecho, y de ahí nace la actual Constitución norteamericana. Y viene entonces otro genio, un genio que es de las Antillas, que proviene de nuestra zona geográfica, Hamilton, Alexander Hamilton, que es el que le da un diseño de Estado nacional a esa república. Entonces, en la misma concepción americana, lo que vino primero no es la práctica, lo que vino primero es la concepción del derecho y no perder el derecho ante la hipertrofia de la monarquía inglesa. El debate sobre inmigración que hoy se da en los Estados Unidos tiene que ver más con esta cuestión de política interna, con la proyección internacional que Estados Unidos quiere dar ante el mundo, dependiendo de cuál filosofía, o nacionalista o internacionalista, tenga el que aspire en Estados Unidos a la definición del poder. En este debate no hay nadie con intelecto o sentido de responsabilidad que plantee al aislacionismo de Estados Unidos como una opción real de política exterior. Lo que se plantea es al contrario. Lo que se debate en Estados Unidos es el debate entre integrarse en un orden mundial globalista o establecer una comunidad de naciones, una comunidad de democracias. El debate hoy en día, y aquí está mi visión de las cosas, lo que se debate es o un orden amoral que, regido por diversos factores económicos y tecnológicos, prevalezca en el mundo, o una comunidad de principios donde prevalezca el derecho entre gobiernos libres. Este debate es clave en las Antillas y se manifiesta de diferentes formas en este momento. En Puerto Rico se manifiesta en el esfuerzo de reconstrucción actual y en el debate sobre el estatus de soberanía en relación con los Estados Unidos. En la República Dominicana, que indiscutiblemente es la más lograda de las repúblicas hispanoparlantes de las Antillas, y lo digo porque yo creo que el pueblo cubano es un pueblo excepcional, estoy muy orgulloso de mi pueblo, creo que es un pueblo creativo y brillante, pero en realidad los dominicanos han sabido levantar y estructurar una república suya, con todos los problemas que enfrenta la República Dominicana, y sé que son muchos. Han logrado una nación propia, estructurada, que lucha por esa estructura todos los días. En este contexto de que esta es los logros de la República Dominicana, de la cual ustedes deberían hablar mucho más, y Pelegrín lo hace cada vez que lo he visto hablar en los foros, de los logros de la República Dominicana, igual que los costarricenses tienen que hablar mucho más de los logros de Costa Rica. Es inaceptable, es inmoral que dentro de un debate de definición jurídica de las Antillas, que por definición tienen que tener una participación equitativa de los estados democráticos desarrollados, empezando por los Estados Unidos, se quiera construir
se le quiera imponer a la República Dominicana con todos los retos a los que ésta ya se enfrenta, o al intento de diluir dentro de sus fronteras o de desdibujar su marco jurídico para aplicar una imposible solución unilateral a la enorme crisis haitiana. Por último, quiero hablar sobre Cuba. Quiero hablar sobre Cuba porque en Cuba se da un caso único en todo el hemisferio. Es en Cuba donde el estado de excepción, aquel que describió Carl Schmitt y del cual habló Urral Pietre, lejos de ser entendido como un régimen temporario o hasta un mal necesario, el estado de excepción ha sido sacralizado. El estado totalitario que rige a Cuba, y quiero decir lo siguiente, no se puede ser totalitario y antillano a la misma vez. No se puede ser totalitario y querer y amar la República de Cuba, la República Dominicana y las libertades públicas de Puerto Rico y ser totalitario a la vez, porque el totalitarismo es la negación de todo lo que he descrito anteriormente sobre la tradición de derecho a la cual nos debemos como comunidad hispanoparlante del Caribe. En Cuba la imposición de la excepción sobre el Estado de Derecho se ha perfeccionado. La violentación abierta de la tradición de derecha que avala toda nuestra identidad en su ejercicio moderno como Estado nacional está negada institucionalmente en Cuba. Y esto ha llevado a un tema de suma preocupación, que este es el foro para compartirlo y para exponerlo, porque estar en República Dominicana en gran medida es estar en Cuba. Este es un país en el cual las noticias de Cuba son noticias nacionales, y eso siempre me toca el corazón. Y hay un gran intercambio entre la Cuba que está exiliada en el norte y alrededor del mundo y la Cuba de intramuros y este país y República Dominicana. Por eso quiero plantear lo siguiente. Cuba hoy es el país con la tasa de natalidad más baja de todo el hemisferio. Los cubanos sencillamente no se están reproduciendo. Cada año, y lo digo con dolor en el alma, hay menos cubanos en el mundo. Hay menos cubanos en Cuba. Es el país con la tasa de suicidios más alta del hemisferio. Es el país con la tasa de aborto más alta del hemisferio. Es un país en el cual las nuevas generaciones lo que están buscando y lo que despiertan deseando todas las mañanas es cómo irse del país para nunca regresar. Esta catástrofe poblacional cubana, esta catástrofe demográfica en la mayor de las Antillas, en la perla de las Antillas, tiene implicaciones para toda la región y es un peligro inminente de genocidio para una nación que ha establecido su lugar en el mundo con su cultura, su propuesta de derechos y su gloriosa historia. Y desde este foro, que me ha facilitado Pronación y el licenciado Pellegrín Castillo, quiero decir lo siguiente. Todas las Antillas han visto la proyección de sus poblaciones de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Estas se han ido transformando en los Estados Unidos, siguiendo la tradición norteamericana de la concepción de la nación como una unión de naciones, para convertirse en grupos culturales homogéneos que constituyen verdaderas naciones antillanas del norte. El más pronunciado de estos fenómenos es el de la nación cubana. El exilio cubano en los Estados Unidos se ha consolidado como una verdadera república invisible, portadora de los valores históricos de nuestra civilización cubana, de nuestra cultura y de nuestro sueño de futuro. Y quiero decir lo siguiente, y es un mensaje que dirijo de esta tribuna a los que se encuentran en el estamento de poder en Cuba. Es un error tremendo subestimar al exilio cubano. Pasamos 8 años de una administración y de apologistas de las políticas de esa administración, en la cual todos los días se anunciaba que el exilio cubano había muerto. Creo que los hombres y mujeres de poder en Cuba deben darse cuenta que el exilio cubano no ha muerto, está vivo, porque las naciones no pueden ser asfixiadas ni aplastadas. Las naciones tienen una vida propia, cuyo motivo y razón responde única y exclusivamente al plan de Dios. Entonces, no solamente es que está vivo el exilio cubano,
sino que el exilio cubano ha vuelto a demostrar su poder político y económico. Y decimos ahora un llamado que recientemente, la semana pasada, las principales organizaciones cubanoamericanas en el exilio, con la presencia de distinguidos visitantes internacionales en uno de los hoteles icónicos de nuestra ciudad de Miami, hicimos lo que llamamos el llamado Todos por Cuba Libre. Y lo repito aquí, este llamado es el siguiente: aquellos cubanos dentro de los estamentos de poder en Cuba actualmente que amen a la nación, que quieran revertir el desastre demográfico de Cuba, que quieran la reconciliación de Cuba como único es posible, que es en base a la libertad y el derecho. Aquellos que estén dispuestos a hacer lo posible por salvar a Cuba del desastre en el que se encuentra y hacia el que va. El exilio cubano, y lo digo con toda responsabilidad, se compromete a lo siguiente: por cada paso que den hombres y mujeres del estamento de poder en Cuba hacia el Estado de Derecho y la libertad, el exilio cubano y la resistencia darán 3 pasos hacia ello. Venimos hoy a plantear aquí la reconciliación cubana, no para amamantar ninguna tiranía, sino para levantar al Estado de Derecho, para reconstruir la República. Planteamos la reconciliación en base a lo único posible, que es el restablecimiento del derecho público. Este quebrantamiento del equilibrio doctrinal de la región, con la presencia de un Estado totalitario, con los intentos de tanques de pensamiento y de otros factores mundiales de socavar la soberanía dominicana, la necesidad de ayudar al pueblo puertorriqueño en una definición de su identidad y soberanía para la preservación de las libertades públicas, significa poder terminar con el estado de excepción y que nuestras Antillas, bajo una forma de organización política u otra, logren reconquistar plenamente el derecho propio y unirse como naciones libres en búsqueda fundamentalmente de la verdad y del progreso que viene de la búsqueda de la verdad. Muchas gracias.